alcanzar a engrandecer no es tan difícil, que ciertamente es difícil, pero lo que más cuesta es mantener lo que uno alcanzó. Porque siempre hablamos de que una vez que lo alcanzamos lo tenemos que mantener. Y mantener lo que uno alcanzó es semejante a un vigía, un atalaya, una persona que está siempre atenta, que no venga alguien a querer destruir lo que uno alcanzó. Entonces uno tiene que estar siempre despierto, ¿no? Y darle valor a lo que alcanzó. Darle valor. Nosotros, después de 18 años estando en la iglesia legalista, alcanzamos esta gracia. 18 años, hermano. No fueron 2 días ni 1 año, ni 3 años. Fueron 18 años. Y nosotros no queríamos salir de la iglesia. Porque nosotros estábamos tan encariñados con los hermanos, con el pastor y todo eso. Pero si estamos en la gracia es porque Dios nos trajo. Así que no hay mérito de nosotros. Porque si nosotros hubiéramos escogido todavía no hubiéramos quedado en la iglesia legalista. Pero hay que darle valor a esto. Tenemos que darle valor a esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para habernos dado esta gracia maravillosa, preciosa? ¿No? Y nosotros todavía no hemos mostrado lo que la gracia es. No como cuerpo hablo, ¿no? Como individuo hay hermanos que muestran mucho. Un cambio de carácter, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento. Hay hermanas y hermanos que han sido transformados por el poder de este mensaje. Pero ahora tenemos que hacerlo de una manera corporativa, ¿no? Sabemos que para lograrlo, lo primero que tenemos que tener es el amor. El amor entre nosotros, ¿no? Amarnos o considerarnos los unos a los otros superiores a Él mismo, ¿sí? Entonces, debo de entender la importancia que es tener comunión con mi hermano, con mi hermana. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tengo comunión con mi hermano no puedo tener comunión con Dios, a quien no ve. Entonces el Señor puso a la comunión superior al mismo. Tenemos comunión con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos comunión con Cristo por medio de la comunión con el hermano o la hermana. Si no tenemos comunión con la hermana o entre nosotros, no tenemos comunión con Cristo. Por eso está el cartel allá, ¿vio? Que dice: provoquémonos al amor y a las buenas obras. Provoquémonos, estimulémonos, ¿no? Fortalezcámonos los unos a los otros. Todo eso radica en el amor, ¿no? Y sin amor eso cosas son imposibles. Vamos a leer ahí en Efesios, alabado sea el Señor, en el capítulo 4. Vamos a aprender otra parte de la doctrina de esta gracia maravillosa, ¿no? Sabemos que la doctrina está en la vida que hemos recibido. Por eso la vida nos enseña. No necesitamos que nadie nos enseñe en cuanto a lo individual, porque tenemos la vida de Dios en nosotros que nos enseña y que nos amonesta y que nos hace saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Individualmente. Por eso el Señor no puso como regla que el pastor se suba a caballito, en cada hermano tenga un pastor propio, ¿no? Porque entonces lo individual, cada uno tendría su pastor encima de su hombro y el pastor lo iría guiando. Pero el Señor no hizo eso. El Señor nos dio el Espíritu Santo. El Señor nos dio su vida. Y la vida de Dios usted tiene. Usted ha recibido la vida de Dios. Y esa vida le va llevando. Si usted se va a desviar el camino, le dice no. Si usted va a cometer un acto de un yerro, por así decirlo, algo pecaminoso, la vida de Dios que está en usted le amonesta, o no le amonesta. A todos nos amonesta, aún a mí también me amonesta. No es por el hecho de que ya hemos pasado algunos años, ya lo hemos vencido todo. Porque la carne no se cansa. Así como el espíritu no se cansa, la carne no se cansa de que nosotros volvamos atrás, de provocarnos a nosotros a que nos deslicemos. No se cansa, ella está siempre atenta a eso. Solamente cuando la carne está en el poder del Espíritu Santo, entonces ya no
no intenta que nosotros dejemos el lugar que el Señor nos ha dado. Ahora fíjese lo que dice aquí, ¿no? Efesios 4, ¿cuánto? Efesios 5, vamos a leer. 5:1. A ver. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Alabado sea el Señor. Fíjese, ¿a quién tenemos que imitar? ¿No? Tenemos que imitar a Dios. Acá no está hablando de que tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Acá está hablando de que nosotros tenemos que imitar a Dios. Como hijos amados, es decir, que nosotros somos hijos de Dios. Entonces tenemos que imitar a nuestro Padre. Tenemos que imitar a nuestro Padre. En Mateo 5:48, alabado sea el Señor. Desde el 45, hermanos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, vamos a leerlo un poquito antes. En el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si abrazáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Bien? Entonces, tenemos que imitar a Dios. Esta es una parte de la doctrina, de esta gracia. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios, ¿no? Como hijos amados. Entonces, Dios es perfecto, entonces nosotros también tenemos que alcanzar esa perfección. ¿Se podrá ser tan perfecto como Dios? Mire que Dios aquí tenemos que imitar. Ahora, ¿qué tenemos que imitar de Dios? Porque Dios es todopoderoso. Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Creó las estrellas, el sol, la luna. ¿No? Le dio vida a la tierra, produciendo de ella plantas. Separó los mares, las aguas de las aguas. ¿No? Los abismos, todo hizo Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No, sabemos que no se refiere a eso. Sabemos que nosotros no tenemos ese gran poder que tiene Dios. No podemos imitarlo en ese sentido. Dios es creador de vida. Nosotros no tenemos ese poder en nosotros. Entonces cuando dice la palabra de Dios que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿a qué se refiere? Y es importante que nosotros, o que cada hijo engrandezca a su padre, porque ahí honra al Padre, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que honrar a Dios. Pero si no honramos al Padre, a la Madre, ¿a quién nosotros tenemos? ¿No? ¿A quién vemos? ¿Cómo vamos a honrar a Dios que no tenemos? Que no lo vemos, perdón. Tenemos que, aquellos que tienen padre, madre, tienen que honrarla. Tienen que amarla con todo su corazón. ¿No? Aprovechar que ahora está viva, ¿no? Entonces ella es la doctrina, es parte de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Génesis 17:1. Ser imitadores de Dios, de ese Dios que con solo hablar las cosas se hacían. Dijo, se ha hecho y fue hecho. De ese Dios todopoderoso que hacía temblar la tierra, ¿no? Cuando se oía el sonido de su voz. ¿No? ¿Qué dice 17:1? No, nosotros tenemos que ver, cuando Pablo dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, ¿en qué lo tenemos que imitar? Si alguien encontró, hermano, puede leer.
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjese, a un hombre, le pide a un hombre que no tuvo el nuevo nacimiento. No tuvo el nuevo nacimiento este hombre. Tampoco el Espíritu Santo moraba en él. Pero sin embargo Dios le dice a este hombre, adánico, ¿no? Le pide que camine delante de él y que sea perfecto. Y ahora nosotros, ¿cómo puede ser? ¿Será que Abraham alcanzó la misma perfección que nosotros alcanzamos? ¿Podemos manifestar lo mismo que Abraham manifestó? Y nosotros vemos que él no tuvo el nuevo nacimiento y que él no tuvo el Espíritu Santo. Pero Dios lo sabía o no lo sabía. Dios sabía que él no lo tenía. Pero sin embargo le pidió. ¿Por qué le habrá pedido? Y porque él tenía la capacidad de lograrlo. ¿Dónde estaba la capacidad para lograr? En la fe de Abraham. Ahí está. En la fe de Abraham. El padre de la fe. Él tenía la fe. Era el padre de la fe. Entonces por la fe él podía alcanzar lo que Dios le había determinado. No, camina delante de mí y sé perfecto. Sin el Espíritu Santo morando en él y sin el nuevo nacimiento. Fíjese usted. ¿No? Y sabemos que Abraham vivió bajo la gracia. Porque la ley vino 430 años después. Fíjese, la ley vino después. Él vivió bajo la gracia. ¿No? Y ya en aquel tiempo, ya por medio de la gracia, Dios le mandaba a sus hijos, ¿no? Algo que ellos podían lograr. ¿Nosotros podemos ser imitadores de Dios como hijos amados? Por supuesto que sí. Podemos imitar a Dios. Eso tiene un propósito, ¿verdad? No es que Dios nos manda a nosotros a imitarlo a Él por el hecho de imitarlo. No, eso tiene un propósito. Y nosotros tenemos que ver el propósito, dónde Dios nos está llevando cuando nos está pidiendo algo. Y Abraham, él sabía lo que Dios le estaba pidiendo y sabía cuál era su propósito. Él quería tener un hijo, ¿no? Él quería tener un hijo. Y era de 90, y Abraham era de edad de 99 años. Aparecióle Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios le habló con él diciendo: Yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, y te multiplicaré mucho en gran manera, y te pondré en gente, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, para alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo a Abraham: Tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, y será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Alabado sea el Señor. Acá todavía no había alcanzado un hijo, todavía en este camino. Pero Dios le estaba prometiendo un hijo a él. No, gloria al nombre del Señor. Y bueno, muchas cosas más le prometió, ¿no? Y Abraham creyó, 99 años. No tenía el Espíritu Santo, nuevo nacimiento. Y le creyó a Dios de que le podía dar un hijo a los 99 años. 99 años. ¿No? Gloria al nombre del Señor.
¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Su caminar era con Dios. Él caminó con Dios. Y eso es lo importante. No hay que caminar con una Biblia bajo el brazo. Que es bueno eso. No hay que caminar leyendo y leyendo y leyendo. No, hay que caminar con Dios. ¿No? Caminar con Dios significa creerle a Dios. Creerle al Señor. Lo que Él nos prometió, Él nos va a dar. Y van a venir pensamientos y sentimientos con que no va a ser. No, nosotros en el nombre de Jesús creemos en Dios. Le creemos a Dios. Porque si Él hizo todo, todas las cosas visibles e invisibles, ¿cómo no nos va a nosotros a dar si Él nos prometió? Vamos a leer ahí en Números 16, 22. Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿cuánto nos ama el Señor a nosotros? ¿Cuándo somos amados para Dios? Un hijo obediente no es muy amado. Es amado, pero no es muy amado. Más un hijo obediente que le roba al padre, le roba a la madre, se droga. Un hijo desobediente, sí, amor. Se droga, les miente. Un hijo de Dios que le hace quedar su nombre mal por todos lados. Es nuestro hijo. Lo amamos porque Él lleva nuestra sangre. Pero no hay contentamiento. No con Él. Acá cuando Dios dice que nosotros tenemos que imitarlo a Dios como hijos amados, es porque ellos ya habían llegado, acuérdense que estamos en el libro de Efesios, ellos habían salido de Romanos, habían salido de Corintios, habían salido de Gálatas y tomaron su lugar en los cielos juntamente con Cristo. Amén. Y ellos estaban en la disposición de formar el cuerpo de Cristo o la iglesia local, comprometiéndose con esa tarea, dejándose influenciar o dejándose convencer, no por aquellos que Dios le había levantado. No olvidemos que ellos dejaron atrás Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ellos crucificaron el yo. ¿No? Ellos creyeron que el hombre viejo fue muerto, fue sepultado y nunca más resucitado. Ellos creyeron que el cuerpo del pecado fue destruido. Ellos creyeron que nacieron o que resucitaron con una novedad de vida. Ellos creyeron en la santificación progresiva. Ellos creyeron en la justificación. Estamos hablando de los efesios, ¿no? Y entonces, ahora ellos eran hijos amados. ¿Por qué? Porque habían llegado a ese lugar, al lugar de Efesios, en los lugares celestiales. ¿Vio? Entonces, los corintios no eran hijos de Dios, pero Dios no tenía su contentamiento en ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban peleándose, siempre peleándose. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y alguno tenía la mujer de su padre, y en la mesa del Señor los hermanos, en vez de participar y gozarse, se peleaban entre ellos. Y entonces, claro, eran niños todavía, ¿no? Entonces, ahora llegamos a Efesios y nos dice, después, dado que nosotros hemos tenido un crecimiento en el conocimiento, hemos tenido un crecimiento en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros formemos el cuerpo de Cristo o la iglesia local. Bueno, nos disponemos a hacerlo. En nuestro corazón está dispuesto a hacerlo. Lo que pasa es que necesitamos la dirección para lograrlo. Tiene que haber alguien que nos direccione. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno, ahí entonces vamos al conocimiento revelado que Dios le dio al apóstol Pablo por medio del mensaje de la gracia, y entonces Dios dice, sea imitadores de Dios como hijos amados, obedeciendo a Dios, creyendo a Dios. Usted tiene que creer a Dios. No, ya el yo ya no existe más, ya no vivo conforme a lo que siento. Ya ahora vivo conforme a lo que creo. Ahora yo vivo conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que yo pienso o siento. Eso ya se terminó, porque nosotros ahora todo el sentir que nosotros tenemos es para Dios, es para satisfacer a Dios. Entonces dijimos que íbamos a leer. Número 16, 22. Sí, hermano Nicolás, gracias. 16, 22.
16:22 de Números, sí. Sí. Y ellos se echaron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Y te has de airar contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación diciendo: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán, Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres, y no toquéis ninguna cosa suya, porque no perezcáis en todos sus pecados. Y apartándose de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor, Datán, Abirán, salieron, pusiéronse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no de mi corazón las hice, ¿no? Si como mueren todos los hombres murieran estos, o si fuesen ellos visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera una nueva cosa, y la tierra abriera su boca, y los tragares con todas sus cosas, y descendieron vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que, acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y toda su tienda. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo, y cubriólo la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, lo que estaban en alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Entonces acá vemos nosotros, ¿a dónde nos está llevando? Nosotros tenemos que imitar a Dios, y entonces vamos a hacerle con... ¿Qué nos muestra Dios acá? Que Él es celoso, que Él es celoso de su palabra, Él es celoso de que su propósito se lleve a cabo. Él es celoso. Y nosotros tenemos que imitarlo a Dios en ese sentido. Tenemos que ser celosos, ¿no?, de que la palabra de Dios se cumpla. ¿No? La palabra de Dios se haga una realidad en mi vida. En mi vida. ¿No? Porque el hecho del juicio que vino sobre Abirán, Datán y Abirán, es un ejemplo para nosotros. Hoy no nos se va a abrir la tierra, pero vamos a recibir alguna especie de juicio si nosotros vamos en contra de la palabra de Dios. No en contra del pastor, no es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Dios, Él va a hacer que su palabra se cumpla, ¿no? Y Él quiere que la palabra se cumpla con nosotros, conmigo. Ahora, si yo me revelo a eso, Dios no se hace problema, Dios busca a otro para cumplir su palabra, pero yo recibo el juicio, no por no haber sido solícito en llevar a la práctica la voluntad de Dios. Yo creo que acá nos está mostrando un Dios celoso. Imagínense que estos hombres se levantaron en contra de Moisés, en contra del siervo del Señor, ¿no? Y fueron en contra de Moisés. Sabemos que Moisés es un tipo de Cristo, ¿no? Y así todos los que se levantan en contra de Cristo, ellos van a recibir un juicio y van a descender al infierno y al lago de fuego, ¿no? Entonces, gracias le damos al Señor que nosotros hemos obedecido a lo que Dios quería, que era que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y hemos sido liberados del infierno y de la condenación eterna. Pero sabemos que Dios quiere algo más sobre nosotros. No, si bien nosotros nunca vamos a ir al infierno, porque fuimos liberados del infierno por medio del sacrificio de Cristo, sabemos que igual, si nosotros no nos rendimos a Dios para que Dios haga su voluntad con nosotros, nosotros vamos a sufrir pérdidas en nuestra herencia. Pudiendo recibir una corona, vamos a recibir una palma en nuestra mano.
o una piedrecita en nuestra mano, ¿no? Algo pequeño, una recompensa pequeña, ¿no? Y nosotros no queremos tener pérdida en nuestra recompensa. ¿Sabe por qué? Porque lo que perdemos lo perdemos eternamente, para siempre. Nunca vamos a alcanzar a ver a Dios, a no ser que nosotros seamos la esposa. Porque el único que va a ver a Dios es la esposa. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a presentar a la esposa delante de su Padre Celestial, ¿no? Que ahí va a ser la boda del Cordero, como dice el libro de Apocalipsis. Entonces, fíjese cómo Dios es un Dios celoso, ¿no? De que se cumpla su palabra, de que se obedezca su palabra, ¿no? En aquel tiempo, bueno, sabemos que esto es un tipo de la salvación de Cristo salvando, pero el Señor abrió la tierra y fue donde descendieron al abismo, dice, y después lo tapó la tierra. Fíjese qué muerte terrible, ¿no? Pero bueno, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros siempre tenemos que darle la razón al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí el número 23, 19. Entonces, Dios celoso. Tenemos que ser celosos como Dios es celoso. Y tenemos que castigar el pecado. Tenemos que castigar el pecado, pero el pecado que está en nosotros, no el pecado que está en aquel. No, tenemos que tratarlo sin misericordia, ¿no? Al pecado. A la carne no le dé un tantito así de ventaja, porque la ventaja que usted le da, la carne se toma todo, es atrevida la carne. Y nosotros no tenemos poder para gobernar nuestra carne. Porque si tuviéramos poder para gobernar nuestra carne, Dios no nos hubiera dado el Espíritu Santo. Pero justamente como la carne es más poderosa que yo, o que usted, entonces Dios nos dio el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tenga en estado muerto, o en estado de esclavo a la carne. Y la carne ahora está para servir al Espíritu, porque el mayor servirá al menor. Amén, hermanos. Amén. Entonces ahora 23, 19. Tenemos que ser imitadores de Dios, celosos. Tenemos que juzgar sin misericordia el pecado, la carne que está en nosotros, no que está en el otro, la que está en nosotros. Al otro lo juzgará el Señor, Él sabrá qué va a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no juzgamos el pecado, la carne que está en nosotros, entonces vamos a sufrir pérdida. Vamos a perder la comunión con el Señor. Vamos a perder el gozo del Espíritu Santo. Vamos a perder el gozo de la salvación. Vamos a perder ser llenos de recibir el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que ser celosos, ¿no? Como Dios es celoso. Entonces, cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que ver en qué tenemos que imitarlo, ¿no? Nosotros no podemos resucitar a un muerto, pero sí podemos manifestar el celo que Dios tiene, ¿no? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque hay algo que está en nosotros que nos permite hacerlo. ¿Y quién nos dio eso? Dios nos dio esa capacidad. Entonces, ¿podemos ser celosos como Dios es celoso? Por supuesto que sí, ¿no? Y Dios no, cuando se trata de las concupiscencias, cuando se trata del pecado, Él no tranza. Él dice que no. Y con una firmeza que a veces irrita, ¿no? Irrita, hace enojar a la carne. Pero así tenemos que ser nosotros. Tenemos que juzgar con severidad nuestra carne. Así como Dios juzgaba con severidad, no cualquier anomalía que había en su pueblo. Porque Israel es figura, sombra de nosotros. Dijimos 23, 19, hermano. Sí, puede leer. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dijo, Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Vio? La mentira no forma parte de Dios. No, hay muchas clases de mentira. Uno miente cuando habla, miente. Pero cuando demuestra algo que no es, también miente. Mentimos en nuestro andar, mentimos en nuestro hablar y mentimos en cuanto a los sentimientos. Entonces, pero eso no es la naturaleza de Dios. Dice, porque Dios no puede mentir. Y entonces en eso tenemos que imitarlo a Dios. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque ¿quién es suficiente para eso?
Nadie es suficiente. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Por eso somos dependientes del Espíritu Santo. Por eso necesitamos orar. Y usted sabe que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿quién ora? El Espíritu Santo. En nosotros. Ayúdalo, Señor. Mira su corazón, mira su sinceridad. Que Él quiere andar como tú quieres, pero necesita de ti. El Espíritu Santo ruega por nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Bueno, ahora mentir. Si nosotros mentimos, ¿a quién estamos imitando? A Satanás, porque Él es padre de toda mentira. Entonces, pero sin embargo decimos somos hijos de Dios. Y ahora mentimos. Por eso, cuando uno menos habla, mejor. Porque en la abundancia de las palabras ahí está la mentira. No está el engaño. Entonces mejor acá hablar poco. Es poco que habla la hermana Mari, ¿eh? La hermana Mari hoy no vino, la hermana Mari. Pero ella se salva porque al hablar casi nada no miente. Pero bueno, no hay solamente ese tipo de mentiras, sino que hay mentiras en la conducta, a engaño, en la manera de presentarse delante de un hermano, delante de la esposa, delante de los hijos, ¿no? Mentimos, eso no es parte de la vida que nosotros... ¿no? La mentira es completamente contraria a la vida que nosotros hemos recibido. ¿Trae juicio eso? Por supuesto que trae juicio. Si Dios castigaba al pueblo de Israel por cuanto ellos mentían, a nosotros también nos va a disciplinar si nosotros mentimos. No a la manera que lo hacía con Israel, pero en una manera peor. Porque vamos a perder nuestra herencia, vamos a perder el supremo llamamiento de la esposa. Vamos a leerlo de nuevo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros no nos tenemos que arrepentir de nada. Usted se tiene que arrepentir, hermano. ¿Por qué no nos tenemos que arrepentir? Porque nosotros no hacemos lo malo. No hacemos lo malo. No está en nuestro corazón hacer algo malo. No está. No, tal vez sin querer se me cruzó. No me di cuenta. Estoy lejos de la oración, lejos de la palabra de Dios, estoy lejos de congregarme. Pero al tener la vida de Dios en mí, entonces esa vida me lleva a no anhelar o desear lo malo. A veces hacemos lo malo, pero a veces lo hacemos inconscientemente. Nunca somos uno con el mal. Nunca. Aún haciendo lo malo. Aún haciendo lo malo no somos uno con el mal. Pero el mal nos quiere hacer creer que nosotros somos uno con él cuando se manifiesta algo malo en nosotros. Cuando se manifiesta algo malo en nosotros es porque Dios lo permite para que nosotros veamos nuestra condición. Dios permite que eso se manifieste en nosotros, para que nosotros veamos nuestra condición, y entonces nosotros vemos nuestra condición y entonces queremos tener comunión con Dios, y nosotros sabemos que no podemos tener comunión con Dios si primeramente no confesamos, no le pedimos perdón a Dios por haber hecho eso malo que hemos hecho. Entonces, un hijo de Dios nunca puede estar de acuerdo con el mal. ¿Por qué? Porque la vida de Dios que está en él no está de acuerdo. No está de acuerdo. Hemos hecho cosas malas, pero a costa o en contra de nuestro corazón, en contra de nuestra voluntad. Nunca fuimos uno con el mal. Nosotros no podemos ser nunca más uno con lo malo. Así como no podemos ser nunca más uno con la mentira. Si nosotros mentimos, en nuestro corazón se va a compungir, nuestro corazón se va a entristecer si nosotros mentimos, porque no es la vida que nosotros hemos recibido, dado que la otra vida ya murió, ya fue crucificada, muerta y sepultada, porque no podemos andar con dos vidas, andamos con una sola vida, tenemos la vida de Dios en nosotros. Pero ahora resulta, si tenemos la vida de Dios, ¿por qué mentimos? Porque le damos lugar a la carne. Le damos lugar a la carne. Y entonces Dios permite eso, que le demos lugar a la carne para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Mirá, yo un hijo de Dios estoy mintiendo. ¿Y por qué estoy mintiendo? Y claro, si no estoy orando, no estoy leyendo mi Biblia, no me congrego.
Y eso es el problema, que cuando yo dejo las cosas del espíritu, entonces la carne se hace fuerte. Y ahí ella quiere reinar. ¿Y cómo quiere reinar? Por medio de la mentira, el engaño, la hipocresía y todas esas cosas. Pero como nosotros entendemos una cosa en la gracia, fíjese, uno de los puntos doctrinales de la gracia es este, que la carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el espíritu. ¿Dónde está usted? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Aunque reconocemos que la carne está, pero yo estoy en el espíritu. Entonces, si yo estoy en el espíritu, por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo estamos en Cristo Jesús? Cuando estamos en el espíritu. Ahí, orando, viniendo a la iglesia, ¿no? Leyendo la palabra del Señor, ayudando a un hermano necesitado, siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahí estamos en el Espíritu. La carne está, sí está, pero como yo estoy en el Espíritu, entonces la carne es inactiva, no se puede manifestar. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Es un mentiroso? No, Dios no es un mentiroso. Sí, pero usted cuando miente o cuando yo miento, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Estamos diciendo eso. Por eso, la mentira es algo que nosotros tenemos que juzgar sin misericordia. Acá, ¿vio? Tenemos que juzgarla sin misericordia. Porque eso no habla de que Dios está en nosotros. Eso habla de que Satanás nos tiene controlado. Que Satanás es el que gobierna. Que el pecado no ha sido destronado. Y si decimos que el pecado no ha sido destronado, porque mentir es pecado, entonces estamos anulando el sacrificio de Cristo. Estamos pisando la sangre de Cristo, de alguna manera. Y no se tendrá por inocente aquel que pisoteare la sangre de Cristo. ¿No está escrito así? Por eso, hermanos amados, tenemos que ser imitadores de Dios. No, y eso no es fácil, hermano. Yo le digo porque yo lo vivo todos los días. ¿No? Y todos los días tengo ganas de mentir. Y todos los días no ganas, ¿no? Sino que todos los días el diablo me lleva para mentir o para hacer cosas que no debo hacer. Y dependo del Señor. Señor, ayúdame, Señor. Por eso estamos orando a cada rato. Todo el día estamos orando en el Espíritu. Señor, ayúdame, Señor. No me permita que haga una cosa así, ¿no? Como dijo José, ¿pecaré yo contra el Señor? Dice que se fue desnudo antes de pecar contra el Señor. Y después fue encarcelado siendo inocente. Entonces, sé imitadores de Dios como hijo amado. ¿No? Vamos a leer en Deuteronomio 4. No sé si usted está entendiendo, hermano. Lo más importante es que usted se goce. Que se goce, porque esta es la doctrina. Esta es la doctrina para su vida, para mi vida. Esta es la doctrina que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Vio? Es la doctrina que tiene que estar adentro de nosotros. Dijimos Deuteronomio 4, 31. Si alguien hermano o hermana encontró, puede leer. Porque Dios es misericordioso. Es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que tus padres que les juró. Entonces fíjese, Dios es misericordioso, fíjese usted. Entonces tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Qué tenemos que ser? Misericordiosos. No, a veces somos tan duros en el juicio. Porque, ¿qué dice en cuanto a eso la palabra del Señor? La doctrina. ¿Qué dice? ¿No? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Aquel que no hace misericordia. Entonces, cuando Él es juzgado, no tendrá misericordia a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Perdonador. ¿No? Perdonar significa olvidarse. Dios nos perdonó, ¿verdad? Dios se olvidó de nuestros pecados, los borró completamente. Así nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque todos ofendemos, ¿no? De alguna manera u otra todos ofendemos. Yo sé que ofendo mucho, no está la intención, pero ofendo.
pero bueno, usted me va a tener que perdonar. Gloria al nombre del Señor. Si usted quiere ser imitador de Dios, va a tener que perdonar, ¿no? Olvidar la ofensa. Porque mire, si Dios retuviera los pecados que nosotros hemos cometido en el pasado, ¿cómo vamos a entrar al cielo así? Porque el pecado le produce ira a Dios. Y si Dios está irado con nosotros, no nos va a dejar entrar al cielo. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios borró nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Ahora, si Dios nos perdonó y tuvo de nosotros misericordia, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Entiende, hermano? Estas partes, estas cosas son, o esta iluminación que Dios nos da, son cosas que nosotros tenemos que practicar. Esto tenemos que ejercitar eso. Y siempre Dios nos da la oportunidad. Siempre Dios nos da la oportunidad porque siempre hay alguien que nos ofende. Siempre hay alguien que viene en contra de nosotros, que nos daña. Y entonces ahí está la oportunidad. Voy a ser misericordioso. Así como Dios fue misericordioso conmigo, yo voy a ser misericordioso. En el nombre de Jesús, yo voy a usar de misericordia. ¿Entiende, hermano? ¿Y qué produjo la misericordia de Dios en nuestro corazón? ¿Cuánto amor produjo en nosotros esa misericordia? ¿Cuánta gratitud? Imagínese si nosotros tenemos misericordia de una persona que nos ofende, ¿no? ¿Cómo nos sentiremos nosotros? ¿Cómo se sentirá la persona a la cual nosotros le hacemos misericordia? Y cuando manifestamos esa misericordia no nos estamos manifestando lo que nosotros somos, sino que estamos manifestando lo que hemos recibido. Amén, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces Dios es misericordioso. En el Deuteronomio 7:9, hermano. Amén. 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Fiel. Fiel significa verdadero. Es fiel, es verdadero. Su palabra es verdadera, va a cumplir. Su compromiso es verdadero, va a cumplir. ¿Vio? Es fiel, es verdadero. Ese es Dios. Bueno, Dios quiere que lo imitemos, que nosotros seamos fieles. Ahora, una persona que no es fiel no es una persona verdadera. Es una persona como era el sobrino de Abraham, Lot. ¿Vio? Lot, él no era verdadero. Él fingía ser, pero no era. Porque cuando tuvo que escoger, escogió el mundo. Se fue al mundo. Y ahí en el mundo él sufría por el pecado de los pecadores. Se afligía su alma allí, pero no era como Abraham. Abraham escogió irse a vivir solo, allá en el desierto. ¿Con quién? Con Dios. Tenía su carpa, su altar, ¿y qué más era? Su carpa, su altar y su fe. Su carpa, su altar y su fe tenía Abraham, ¿no? Y nosotros tenemos lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo tenemos que imitar a Dios nosotros? Siendo fiel. ¿Dios es fiel o no es fiel? ¿Tenemos duda de eso? No. Porque Dios no es hombre, leímos, ¿no? Para que se arrepienta, ni para que mienta. No, Dios es verdadero, Dios es fiel. No, Él prometió un Salvador, ¿cumplió o no cumplió? Cumplió. Ahora nosotros también. Por eso cuando hablamos tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos, cuando prometemos algo, nosotros tenemos que tratar de cumplir dentro de nuestra capacidad. No, porque no podemos cumplir si no podemos, pero cuando podamos tenemos que cumplir. Hablando de Dios, del Señor. Amén, hermano. Cuando nos comprometemos con Dios tenemos que cumplir. No como en estos días nuestro hermano cumplió su palabra. Prometió y cumplió. Y eso es maravilloso, porque eso nos enseña a nosotros. ¿Quién lo está guiando? ¿Quién lo guía? No es un mérito del hermano, es un mérito de Dios en el hermano. Él me bendice porque yo no podía hacer nada. Claro, pero el hecho de cumplir es un mérito de Dios en el hermano, y entonces el hermano engrandece a Dios, porque cumplió con su palabra, y nosotros tenemos que ser igual.
Amén, hermano. Ahora, para ir terminando y redondeando, hay muchas cosas que dejamos en el tintero de lo que es Dios, ¿no? Dios es amor y nosotros tenemos que manifestar el amor como Dios lo manifestó por medio de su Hijo Jesucristo. En eso imitamos a Dios. No podemos nosotros no manifestar el amor. ¿Y de qué manera nos amó Dios? Dice que dio a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados. En sacrificio, lo dio en sacrificio a su Hijo. ¿Vio? Y ahora Dios quiere que seamos imitadores. Bueno, ahora nosotros también tenemos que sacrificarnos como Él se sacrificó. Entonces presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tenemos que imitarlo a Dios en todo. Pero como Dios es demasiado grande, nosotros tenemos que ir despacio. Él se va manifestando a nosotros. Él se da a conocer a nosotros. Él se da a conocer a nosotros. Y Él quiere que nosotros le imitemos. ¿Usted conoce a Dios? Usted tiene que imitarlo hasta donde usted lo conoce. Yo lo tengo que imitar hasta donde yo lo conozco a Dios. Y que el Señor nos ayude a todos. Amén. ¿Cómo logramos esto? Por medio de lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros para poder imitar a Dios? Una vida nueva. Hemos recibido la vida de Dios. En la vida de Dios está todo lo que Dios es. Entonces, nosotros para poder ser imitadores de Dios tenemos que darle lugar a esa vida que se manifiesta en nosotros. ¿Cómo damos lugar a esa vida que se manifieste en nosotros? No renunciando a los deseos de la carne. No declarando juntamente con el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermano, ahora tenemos una vida que nos puede llevar a nosotros a ser imitadores de Dios. ¿Por qué no somos imitadores de Dios? Porque la vida no tiene lugar, porque está más, vio que el hombre nació alma viviente, fue alma el hombre, sopló Dios y fue alma viviente, pero en el capítulo 6 ya el hombre es carne. Ahora nosotros nacimos espíritu, ¿no? Y no podemos ser como Adán, carne. No, nosotros tenemos que mantenernos espíritu. Nosotros tenemos que tener la vida de Dios en nosotros. La tenemos en nuestro espíritu la vida de Dios, y la vida de Dios quiere llegar a nuestra alma, y el cuerpo es la expresión de la vida del alma. Si tenemos la vida de Dios en nuestra alma santificada, entonces nosotros vamos a poder ser imitadores de Dios como hijo amado. ¿Se entendió, hermano? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Amén. Le invito a ponerse de pie. Alabado sea el Señor. Bendecido sea su nombre. Vamos a orar entregándole esta palabra al Señor. Que el Señor bendiga a los hermanos que no han podido venir hoy. Que mañana podamos estar todos juntos, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Señor, agradecido, Señor, por esta tu palabra. Señor, somos tus hijos. Queremos ser muy amados por ti. Muy, pero muy amados, Señor. Como lo fue tu Hijo Jesucristo, en cual tú tuviste contentamiento con Él, Señor. Porque Él te obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a los hermanos que anhelan y desean ser imitadores de ti. Señor, ayúdanos, Padre, para que podamos formar esta bendita iglesia, Señor. Para que podamos formar esta iglesia local, Señor amado. Bendice a los hermanos, Señor, porque la vida vieja ya se terminó. Los pensamientos que teníamos antes se terminó. Ahora tenemos una nueva vida, Señor, y con esa vida que tú nos has dado podemos imitar. El amor ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Acompaña de regreso a los hermanos a sus hogares. Guárdalos en el viaje de regreso, Señor. Bendícelos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú los guardes de todo hombre malo y perverso, Señor amado. Que cuando lleguen a sus hogares ellos puedan
Señor, a encontrarte a ti. Señor, allí esperándolos, Señor, con los brazos abiertos. Reprende al enemigo, Señor. Reprende todo principado y potestad que trata, Señor, por todos los medios, Señor, de arrancar lo que tú has sembrado en esta noche. Señor, no permita que Satanás arranque, Señor, como aquellas aves que se comen la semilla que es sembrada, Señor. No permita, Señor, que esa semilla que fue sembrada en esta noche pueda dar su fruto, pueda crecer en nosotros. Porque nosotros somos la buena tierra, Señor. Porque tú, Señor, eres el producto de esa semilla que fue sembrada en nosotros. Señor, y estamos más que contentos, Señor amado. Bendice, Señor amado, los hermanos que están en luchas, en pruebas. Señor, aquellos que están todavía, Señor, aprendiendo esta nueva vida. Oh, Señor, prepáranos para el día de mañana, para poder llegar a aquel lugar y ser de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano, la reunión ha terminado.